Con la comida no se juega, una frase que todos hemos escuchado en algún momento y que hoy va a cobrar más sentido que nunca. Cuando nos sentamos a la mesa se producen dos acciones simultáneas, nos alimentamos y nos nutrimos, se parecen pero no son lo mismo. Alimentarse es comer cuando tenemos hambre y es, por cierto, algo que hacemos bastante mal. Y la nutrición, en cambio, es un proceso involuntario que nuestro cuerpo activa para conseguir nutrientes. Pero, ¿por qué digo que nos alimentamos mal? A día de hoy casi el 60% de los españoles está por encima de su peso recomendado y, lo que es aún más grave, gran parte de esas personas con sobrepeso son niños. Otro dato, nuestra comunidad es la séptima con mayor tasa de obesidad de toda España. Un 22,1% de su población están por encima de su peso. Parece claro que una de las cuestiones más grandes en materia de alimentación y nutrición es la obesidad, pero hoy también vamos a hablar de temas como las dietas, los TCA o la desnutrición hospitalaria. Enseguida repasaremos estos asuntos junto a nuestros invitados y algunos testimonios fundamentales para comprender la realidad de las personas con trastornos de la alimentación. Bienvenidos a Analízale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí comenzamos Analízale, alimentación y nutrición, un tema del que todos hablamos, pero muy pocas veces manejamos datos reales. Para eso estamos nosotros hoy, para dar solución a muchos de los interrogantes que quizás se plantean en vuestros hogares. Vamos a hablar de diferentes temas, de diferentes cuestiones, algunas más conocidas y otras no tan sonadas, y por supuesto no lo voy a hacer sola. Tengo por un lado a María Ballesteros, médico especialista en endocrinología y nutrición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también a Juan Velasco, que ya conocéis en esta casa de otras veces, gerente de Biover aquí en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, yo planteo un gran tema de debate para romper el hielo, y es: ¿consideráis que en España, para las capacidades o para las posibilidades que tenemos, comemos bien, nos alimentamos bien o lo hacemos muy mal o regular? ¿Qué valoración hacéis? Pues yo creo que tenemos aquí una especie de paradoja, ¿no? Que en un momento en el que la nutrición parece que está de moda y que hay muchos influencers hablando sobre alimentación y nutrición, y sin embargo creo que es cuando menos en serio nos tomamos la alimentación saludable. Creo que nuestros abuelos tenían mucho más claro lo que era una alimentación saludable y nos educaron a nuestros padres y a nosotros en que la alimentación era algo importante. Ahora mismo es una especie de moda, frivolidad, que hace que muchas veces tengamos mitos y creencias absurdas que hacen que no tengamos una alimentación suficientemente adecuada. ¿No? Puede estar también en nuestra mano, y Juan, no sé qué opinas al respecto, si también puede deberse a que, claro, antiguamente lo que consumíamos era mucho más natural también, estaba menos procesado, por ejemplo. Sin duda, eso es una afirmación que es totalmente cierta, ¿no? Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha dicho María, ¿no? El mayor problema, o uno de los mayores problemas que tenemos hoy día, son las modas y la velocidad con que se desarrollan. Continuamente estamos copiando y ya no automedicándonos, no, autoimponiéndonos dietas porque está de moda, porque lo hace alguien. Y esto es un gran error que nos está llevando en muchísimos casos a problemas de salud muy, muy importantes, ¿no? Y esto no está relacionado directamente con la calidad de los productos alimenticios que consumimos, que es muy importante. Está relacionado con eso, con las modas, con el nuevo sistema que mueve Internet y que todo el mundo sigue, y al final esto no es positivo. Hay que depender de un profesional que te diga, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tus características personales, qué te conviene y qué necesitas, ¿no? Es fundamental. Bueno, hay datos, hay estudios que afirman que el 70% de la población española tiene una mala alimentación. Vamos a darle la vuelta para que en casa también aprendan. ¿Qué se considera entonces comer bien? ¿Cómo podríamos decir, no, yo en mi casa, en mi familia comemos bien, nos alimentamos bien? Pues mira, podemos, así como grandes mandamientos, vamos a copiar a los americanos por una vez por algo bueno. Me asusta si tenemos que copiar a los americanos en alimentación. Hace unos días han salido las dietas, las guías alimentarias para la población americana, que es algo que se hace cada 5 años y se han publicado hace solo unos días. Ellos hacen muchas recomendaciones sobre lo que es la alimentación saludable, pero sí que hacen como 4 puntos finales resumen
resumen en los que hay que pensar. Entonces, el primero es que hay que seguir un patrón dietético saludable a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la edad más avanzada. Que en nuestro caso, en el país en el que vivimos, ya no vamos a copiar a los americanos, digamos que vamos a seguir el patrón que deberíamos, que es la dieta mediterránea, que es lo que tiene que ver con nosotros. El segundo punto tiene un poco hilado con lo mismo, que es que debemos de adaptarnos a nuestras circunstancias culturales y a nuestras circunstancias ambientales, y que debemos de tirar de nuestro patrón dietético culturalmente aceptado, en este caso la dieta mediterránea, y de nuestros productos de proximidad, que además viviendo en León, que es una tierra con mucha agricultura y mucha ganadería, creo que es especialmente importante, que tenemos que apostar por lo que tenemos cerca. Lo tercero que dicen los americanos es que hay que intentar que los nutrientes, los alimentos que consumamos sean ricos en nutrientes, pero no ricos en calorías, es decir, controlar el contenido energético de la dieta, el contenido calórico, pero a base de alimentos más ricos en nutrientes, más ricos en antioxidantes, en vitaminas, en minerales, en fibras, en cosas que son buenas para nuestra salud. Y la última, podemos dividir en otros 4, es qué es lo que no hay que hacer. Entonces, que es que hay que intentar evitar en lo posible la sal, los azúcares, las grasas saturadas y el alcohol. Y esos 4 mandamientos creo que nos harían que pudiéramos adoptar un patrón de alimentación saludable. Bueno, a todo esto hay veces que tenemos que tener en cuenta que quizá no encontramos todos esos nutrientes que necesitamos en los alimentos que tenemos a nuestro alcance. También saldrá este asunto a lo largo de la noche, Juan. En materia de suplementación, por ejemplo, tenemos grandes aliados y es que los necesitamos siempre asesorados por un profesional, eso sí. Por supuesto. Biover es un laboratorio que pertenece a Perrigo, es un laboratorio americano, y en Biover desde hace más de 30 años en Europa nos dedicamos a facilitar a los consumidores suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios que pueden ser de origen biológico certificado, también una moda, pero una moda conveniente. Ojalá que estuviera todo normalizado y cada vez, y así está siendo, hubiera más agricultura tanto de proximidad como agricultura ecológica certificada, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, estamos aportando esos suplementos y es importante aportarlos, es importante utilizarlos cuando son necesarios, no por modas, igual que la dieta. No puede ser que yo tome algo porque está de moda tomarlo. No, yo debo de llevar una alimentación sana, equilibrada, con esos criterios que ahora se han publicado, pero que ya estaban ahí, ¿no? Sí, un poco de sentido común, pero bueno, está bien que nos lo recuerden de vez en cuando. Pero está muy bien que nos lo recuerden. Entonces, con esos criterios y después suplementar a quien lo necesita. Y, por supuesto, nosotros hacemos todo tipo de suplementos alimenticios, porque hay momentos en los que por patologías o por circunstancias de la vida podemos tener carencia en determinadas vitaminas o en determinados minerales, o simplemente que necesitemos un mayor aporte proteico. En los enfermos que pueden estar hospitalizados y que van a perder masa muscular y que necesitan un mayor aporte de una proteína necesaria y pautada por un profesional, ¿no? Entonces, eso es importante, pero siempre con ese criterio de utilizar las cosas cuando se necesitan y no siguiendo el ritmo de la moda como lo va marcando, ¿no? Por desgracia, sí. Efectivamente. Bueno, lo que podemos extraer de estos primeros minutos de programa es que podríamos alimentarnos mucho mejor, eso es así. Somos 3 aquí en plató, pero también vamos a contar con la opinión, con las valoraciones de un colaborador habitual de esta casa, que es Emilio Blanco, nutricionista y especialista en dietética aplicada, que también ha querido darnos su opinión respecto a lo bien o mal que comemos. El problema que tenemos es que tenemos demasiadas cosas para elegir. Y hemos hablado aquí ya en televisión de Castilla y León en diferentes ocasiones que el problema es la formación. Si no estamos formados para saber qué es lo que tenemos que comprar, pues seguramente vamos a elegir mal. Y después hay una cosa curiosa. España ahora mismo, y es lamentable decirlo, se encuentra entre los primeros países en cuanto a sobrepeso infantil. Esto es muy importante por una razón. Un niño con sobrepeso hoy va a ser un adulto enfermo mañana, y un adulto enfermo mañana va a ser un anciano social y económicamente insostenible. Entonces, evidentemente, esto viene determinado porque comemos mal, muy mal. Bueno, me gusta que haya abierto ese melón, Emilio, el melón de la obesidad. Hay datos que dicen que 6 de cada 10 personas en España a día de hoy tienen sobrepeso y que de esas 6 personas, 4 al menos son niños. No sé cómo
bueno, sí es real esta balanza, ¿no? Que es muy peligroso hablar de que el 4%, bueno, el 40% de los niños puede tener sobrepeso. Sí, así es. Los últimos datos publicados, que son los del estudio Aladino, lo que nos dicen es que un 17% de los niños tienen obesidad y un 23% más tiene sobrepeso, con lo cual llegamos a ese 40% que comentas del peso inadecuado en 4 de cada 10 niños. O sea, que sí que... Y a mí, cuando se publicaron los datos de ese estudio, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, no solo la alta incidencia, que es algo que llevamos muchos años oyendo y que ya no suena y que nos preocupa, sino que, preguntados los padres de esos niños, 9 de cada 10 padres de niños con sobrepeso consideraban el peso de su hijo normal, y 4 de cada 10 padres de niños con obesidad también consideraban que su hijo tenía un peso normal. Es decir, que estamos normalizando la obesidad infantil, cosa que creo que es muy peligrosa. Y hablamos, por supuesto, de la obesidad infantil, pero tampoco hay que dejar fuera esas 2 de cada 10 personas adultas, en este caso, que también están rozando ya límites que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Vaya, que tenemos que dejar a un lado las modas de estética, por ejemplo, de los cánones de belleza, hablamos de salud en este caso. Sí, sí, desde luego, porque bueno, el problema también, como decía al principio, que todo esto es muy paradójico, nos preocupa el peso estético, pero no nos preocupa el peso saludable, y la obesidad probablemente es la enfermedad en la que busca consejo médico quien no la tiene y lo evita quien la tiene. Y las personas se preocupan cuando tienen un peso normal, pero han cogido medio kilo, pero cuando tienen una obesidad de verdad, pues parece que eso que normalizamos, igual que decía para los niños, también muchas veces los adultos también normalizamos el sobrepeso o la obesidad, intentamos quitarle esa carga de salud que tiene, que es muy relevante, porque sabemos que, por supuesto, la obesidad tiene complicaciones articulares, y cualquier persona con obesidad va a tener más dificultades de movilidad, pero sobre todo lo que tiene la obesidad son complicaciones metabólicas muy importantes, hace que sea más probable que tengamos hipertensión, diabetes, y todo eso va a condicionar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero es que además sabemos que la obesidad se asocia a hasta 13 tipos de cáncer. Eso es algo que yo creo que pocas veces pensamos, y que por tanto las 2 causas más importantes de mortalidad en España son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y en las 2 la obesidad está en la base de esas enfermedades. Por lo tanto, si consiguiéramos revertir nuestras cifras actuales de obesidad, probablemente tendríamos una población mucho más saludable, con muchas menos enfermedades y con una mortalidad mucho más tardía. Juan, en este aspecto siempre tenemos, lo decía antes, ¿no? Siempre encontramos aliados, en Biover especialmente, también para estos casos. Quiero decir, tenemos que tomar cartas en el asunto, que es lo más importante. Sin duda, sin duda. Y sí que hay aliados, por supuesto. Y hay, iba a decir, miles o millones de suplementos. Los hay, y los hay buenos, y los hay que ayudan. Pero creo que es muy importante, en lo que estamos hablando, la información, porque continuamente nos están desinformando. Entonces, de la misma manera que hoy hacemos un programa en el que estoy seguro que todos estamos intentando dar una información veraz, continuamente la publicidad en los medios, especialmente de empresas que se dedican a la alimentación y a la suplementación, es una publicidad que, si bien es cierto que cada día está más reglada, hay organismos que lo cuidan, también es cierto que a veces se saltan determinadas normas y se recomiendan algunos alimentos incluso, que hace que los padres, que decía María antes, que consideran que sus niños están bien, les están dando cosas que escuchan en una publicidad que produce mucha desinformación. Entonces hay que informarse, hay que informarse. No quiero decir que la publicidad sea mala, la publicidad es necesaria, de hecho, porque todo hace que la rueda funcione y vivimos donde vivimos todos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que informarse, hay que pedir consejo, no simplemente porque oímos que determinado preparado nos puede venir bien, nos lo vayamos a tomar, o vaya a ser la merienda de cada día de nuestros niños, porque eso puede ser la consecuencia precisamente de que haya una obesidad o de que haya un problema metabólico importante, ¿no? Entonces, informarse es fundamental, porque la desinformación es continua. Vamos con esa tercera opinión que tenemos acerca de la obesidad, también relacionándolo precisamente con otro de los asuntos que también ha salido hace unos minutos en la mesa, con las dietas. Lo hacemos de nuevo con Emilio. Bueno, realmente el problema de la obesidad es que nos condiciona incluso a veces la vida, ¿no? Y después hay un tema que hay que tener mucho cuidado con esto de las dietas. ¿Por qué?
porque la concepción que tiene uno de sí mismo es totalmente subjetiva. Hoy te puedes levantar, te miras al espejo y das besos hasta los marcos de las puertas. Y al día siguiente te levantas y quieres morir, te resulta que eres la misma persona. Y a veces únicamente lo que quieres cambiar es esa percepción y no tener presente que lo que debes modificar es tu estado de salud. Entonces, las dietas siempre, siempre, siempre un profesional de la salud. Hay que olvidarse de brujos, de hechiceros y de personajes de la televisión, en este sentido, porque estos no nos van a ayudar. Y después hay que pensar siempre que en aquella persona que depositas tu confianza, siempre y cuando sea un profesional de la salud, es tu amigo, no es tu enemigo. Es decir, si hay ciertas cosas que te manda, que debes sustituir o moderar su consumo, es por tu beneficio, porque lo que prima es la salud, no la estética. En muchas ocasiones, a veces recurrimos a las dietas única y exclusivamente por problemas de estéticas. Esto es muy poco. Esto es pedir muy poco, es ser muy poco ambiciosos. Y yo muchas veces he comentado que si realmente lo que te preocupa es la estética, vas a un modista en lugar de un profesional de la salud y no haces perder el tiempo a personas que se están dedicando en mirar por tu salud y no única y exclusivamente por tu estética. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuidadito, cuidadito con las dietas. Bueno, al final es parecido, ¿no?, a lo que hemos comentado anteriormente. No hay que dejarse influenciar por las dietas de moda, porque sí que es cierto que en función de la época del año, por ejemplo, en función del año en el que estemos incluso, se escuchan de unas dietas, de otras, y que han elegido tal famoso o tal otro. Y esto al final puede tener graves repercusiones en nuestra salud. Sí, lo primero porque estamos dejando de tratar adecuadamente una enfermedad, que no se nos olvide que la obesidad es una enfermedad crónica. Y si estamos haciendo, a nadie se le ocurriría cuando tiene una neumonía, bueno, desgraciadamente hay gente a la que sí se le ocurre, pero cuando tenemos una enfermedad, tenemos una neumonía, no se nos ocurre mirar en Twitter a ver qué ha dicho el famoso de moda, pero sí que nos pasa con la obesidad. Y primer punto, que es una enfermedad muy grave, con repercusiones muy importantes, como decíamos antes, y por tanto tenemos que buscar el consejo profesional. Y cualquier persona que tiene obesidad necesita una valoración por su médico, probablemente por un especialista en endocrinología y nutrición, y necesita una pauta de dieta adecuada, que es una parte de su tratamiento, y por tanto no es igual para todos. No es lo mismo yo hago la dieta de mi vecina o de la dieta de la actriz de moda, y que se tiene que adecuar a las condiciones de cada persona, porque es un tratamiento para una enfermedad. Juan. Sí, exactamente igual, ¿no? O sea, yo creo que realmente hay que tener en cuenta eso, que no estamos hablando de una frivolidad, estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de algo que puede ser consecuencia de cosas muchísimo más graves, y lo que hay que hacer es ser consecuentes con ello y siempre trabajar con un profesional que nos aconseje lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que necesitamos. No seguir ni modas, ni como decía María, ver el último Twitter de lo que alguien está tomando o la dieta que alguien está haciendo. Eso puede ser un gran error, y sobre todo nos puede llevar a problemas más importantes que la propia obesidad, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no es una frivolidad, ¿no? Al final no se trata de si hoy me pongo un vestido o un traje de un color o de otro, es algo que tiene trascendencia y que si no lo hacemos bien nos va a traer consecuencias muy importantes en los siguientes años de nuestra vida. Me gustaría, antes de avanzar, hablar de uno de los términos de moda ahora, corregidme si lo consideráis de otra manera, es el ayuno intermitente. Se ha escuchado muchísimo hablar de ayuno intermitente, parece que es la solución para todos los problemas que uno pueda tener en materia de alimentación y nutrición, ¿no? Sí, bueno, pues es un claro ejemplo de cuando las cosas las lideran quien no debe, ¿no? Y hay mucha más información en medios no especializados y en foros que no deben de ser, que estudios científicos que apoyen esa información. Los estudios que se han realizado bien hechos, parece que puede haber algunas ventajas metabólicas de ayuno intermitente en algunas circunstancias especiales, pero desde luego no es la panacea para todo, y siempre hay una palabra mágica en medicina, que es individualizar, y que, bueno, pues que algunos pacientes se pueden beneficiar de alimentación restringida en el tiempo, de ayunos intermitentes, en algunas circunstancias puede ser, pero no tenemos tantas evidencias científicas como para sustentar esas
consejos que hace mucha gente como lo que ellos pretenden. Bueno, es que es prácticamente como un mantra a Sí, día sí, de hoy. parece, sí. También eso va un poco en la línea de que hemos convertido la alimentación en una nueva religión. Y parece que cuando yo decido de momento que el ayuno intermitente, el último superalimento de moda o lo que sea es lo que hay que hacer, pues es eso, una religión que hay que seguir como... Y no es así. La alimentación saludable no es una religión y desde luego es algo que hay que individualizar para cada persona y para las circunstancias de edad, de sexo, de trabajo, de actividad física y sobre todo de enfermedades asociadas. Entonces, el ayuno intermitente no es la solución a todos nuestros males, puede tener ciertas indicaciones en algunas circunstancias concretas, pero no es la solución a nuestros males. Y por supuesto nada de tomar la iniciativa por nuestra mano y pautarnos nosotros mismos cuándo debemos o cuándo no debemos comer, porque esto puede ir precisamente en detrimento de nuestra salud. Quiero hablar de otro término, alimentos funcionales. Háblanos de esto, Juan. ¿Qué son los alimentos funcionales? ¿Qué se entiende por alimentos funcionales? Bueno, pues son aquellos que realmente cumplen alguna función con relación a nuestra nutrición, al metabolismo y que pueden tener una trascendencia ayudándonos en lo que podamos necesitar, ¿no? Los alimentos funcionales realmente hoy día están regulados. EFSA, que es un organismo que regula lo que se puede y no se puede decir a nivel publicitario sobre todo, pero por estudios de determinados alimentos, es quien determina precisamente qué cantidades de qué alimentos se les puede atribuir una característica determinada, es decir, que puedan ser beneficiosos para la buena salud del cabello o para la buena salud de la piel o para la buena salud de nuestras articulaciones. Entonces, hay alimentos funcionales que si los incluimos en nuestra dieta, pero cuidado, no haciendo una monodieta de ese alimento, porque terminaría siendo el superalimento de moda que no sirve para nada si solo comemos eso. Eso es una parte más de nuestra dieta. Entonces, yo vuelvo al punto que hablábamos antes, la información. Es necesario informarse. Cada vez están más regulados los términos que se pueden utilizar en la nutrición y en la alimentación. Y independientemente de que lo que tenemos que hacer es seguir los consejos de un profesional, también tenemos que informarnos. Tenemos a nuestro alcance información veraz, tenemos a nuestro alcance la información que organismos oficiales a nivel de hoy día de la Comunidad Europea nos aportan, que determinan, por ejemplo, esto, qué es un alimento funcional y cómo lo puedo usar y cuándo lo puedo usar, siempre que no lo transformemos en el alimento de moda y digamos, no, yo voy a comer solamente alga espirulina. Bueno, el alga espirulina es muy buena, tiene un porcentaje proteico alto, tiene una gama de vitaminas y de minerales necesarios y buenos, pero de ninguna manera debe de ser la base de una dieta, ni debe de ser un complemento que tengamos necesidad de tomar de una forma continuada. Entonces, un alimento funcional, contestando a lo que decías, es eso, es un alimento que cumple una función específica si lo tomamos en las cantidades y en la forma adecuada, y puede ser muy bueno siempre que no se transforme en la moda de yo solo tomo estos alimentos, ¿no? Yo creo, si me permites, que también hay una cosa muy importante, que un alimento funcional nunca va a sustituir a una dieta inadecuada. Claro. Entonces, que no podemos pensar que porque tomamos algo como alimento funcional vamos a poder hacer luego una dieta totalmente desastrosa y que eso va a ser saludable solo porque tomamos ese nuevo alimento. O sea, que sí que ese es el problema de las redes, ¿no? Ese es el problema de que de repente el alimento funcional determinado lo usa determinada persona sin querer hacer de menos a nadie, y entonces todos seguimos, hago de menos a nosotros mismos, ¿no? Todos seguimos lo que alguien dice sin tener ninguna base. Yo lo estaba haciendo mal, esta persona lo está haciendo bien, voy a copiarlo, ¿no? Eso es. Simplemente. Eso. Hemos puesto sobre la mesa especialmente, bueno, pues a través de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, podemos llegar a desarrollar enfermedades como la obesidad, hemos comentado, pero ¿qué sucede, por ejemplo, o cómo de determinante se vuelve la nutrición en el caso de personas que no están sanas, que no están en su día a día normal, por ejemplo, en casa, sino que están hospitalizadas, o por ejemplo ahora enfermos de COVID? ¿Cómo de fundamental o cómo de estratégica se vuelve la nutrición dentro de este aspecto? Bueno, pues se vuelve trascendental, y esto
Ya lo decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Con lo cual lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero cada vez tenemos más pruebas de que la desnutrición en los pacientes que tienen una enfermedad, las personas que tienen una enfermedad, es algo clave. Nosotros hace unos años hicimos un estudio, inicialmente en combinación con muchos hospitales en toda España, que fue el estudio Predices, en el que descubrimos que un 23% de las personas que están ingresadas en un hospital tienen desnutrición y que eso repercute en lo que les pasa después. Repetimos el estudio otra vez en el Hospital de León, específicamente en el Servicio de Medicina Interna, y ahí en el Servicio de Medicina Interna, que son pacientes más mayores y con más enfermedades asociadas, un 27% de las personas que estaban en el hospital tenían datos de desnutrición. El siguiente paso es pensar, ¿y esa desnutrición necesita un tratamiento para que a los pacientes les vaya mejor? Porque podríamos pensar que es un destino inevitable, que bueno, uno se desnutre porque está malo y no hay que hacer nada, y asistimos a que el paciente no coma porque no tiene apetito, porque la enfermedad nos quita el apetito, y ya está, no hay que hacer nada. Bueno, pues tenemos datos también, datos propios nuestros del hospital, y sobre todo un estudio publicado muy recientemente en el que lo que se hace es utilizar todas las herramientas nutricionales a nuestro alcance. Primero, por supuesto, la adecuación de la dieta, después la utilización de suplementos nutricionales y, si no, modalidades de nutrición artificial, de nutrición enteral y nutrición parenteral. Y eso se hizo en 2.000 pacientes ingresados también en un servicio en un hospital en medicina interna, y aquellos pacientes en los que se siguió esa estrategia de intensificar su tratamiento nutricional se murieron un 35% menos y tuvieron un 21% menos de complicaciones. Por lo tanto, creo que estamos obligados a hacer un abordaje nutricional adecuado en los pacientes que están en un hospital, porque sabemos que la desnutrición es algo que es frecuente y que además, si no tratamos bien, va a influir en el pronóstico de los pacientes, estén ingresados por lo que estén ingresados. Y además es un tema del que se habla, por desgracia, bastante poco, o sí, que se escucha bastante poco. Somos, como decíamos antes, una sociedad paradójica, ¿no? Y entonces pasamos de un extremo que es la obesidad al otro extremo, que es la desnutrición en los pacientes ingresados, pero como socialmente hemos decidido que el sobrepeso no nos gusta, desde el punto de vista estético, pues el infrapeso también lo toleramos, y lo toleramos con consecuencias muy negativas. Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Lamentándolo mucho, tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que el tiempo pasa volando y podríamos seguir tranquilamente otra hora más hablando de nutrición y de alimentación. Seguro que tenemos oportunidad más adelante en este año, así que María Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer. A la vuelta hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, precisamente hablando de esa infraalimentación, estando por debajo de lo que es lo normal o lo saludable en este caso. Dejas de quedar con todos tus amigos o con todas tus relaciones porque ves tú mismo que las cosas que haces no son normales para hacerlas delante de alguien. Y como tú no quieres dejar de hacerlas, dejas de quedar con esas personas. Pues empecé con 11 años y que yo lo admitiera no lo llegué a admitir hasta después de haber ingresado 2 veces. Pues es el momento ahora de hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Es el tema que nos ha quedado pendiente de los últimos minutos aquí en Analízale, y lo vamos a hacer con Laura Martín, psicóloga de APATCA, que es la asociación que tenemos aquí en León para ayudar a las familias y a las personas que están pasando por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, y también tenemos con nosotros a Tamara, que también la conocéis, Tamara Álvarez, nutricionista y coach nutricional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Que también has tenido la oportunidad de trabajar con niños que, por desgracia, son niños y jóvenes que son los más afectados por los TCAs. Escuchábamos ahora mismo a una persona que está superando un TCA, un trastorno por anorexia. Es muy duro escuchar que desde los 11 años ya se puedan desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona tan joven desarrolle este tipo de enfermedades? Pues quizá porque no se ha hecho la prevención necesaria a nivel de sociedad, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo, como estábamos comentando, a las mujeres se nos
hace esa presión desde que somos muy pequeñas en que tenemos que tener determinado físico, que una talla nos va a dar la felicidad, y al final por ese tipo de ideas puede que en ocasiones empiece este tipo de enfermedades. La mayoría de las veces suele ser así, no siempre, pero sí que cuando se inicia una dieta o se empieza a controlar la dieta sin un control médico de un profesional que te ayude, un nutricionista o un endocrino, sí que en el 80% de los casos, si se hace sin control y se tienen unos factores que o sea, que sean como que ya te estén predestinando a tener ese tipo de problemas, puede suceder. Bueno, de hecho, antes de empezar justo, Tamara, me comentabas que a ti han llegado casos incluso más pequeños, los niños con esos primeros indicios de anorexia. Incluso. Vamos a ver, los trastornos de comportamiento alimentario son multifactoriales, no es solo la presión social, que ejerce mucho, sobre todo, como decía Laura, en mujeres, sobre todo, pero hay más factores, cómo se ha tratado el niño de pequeño, el ambiente de casa, el ambiente de familia, cómo se come, cómo come la madre. El ejemplo, predicar con el ejemplo es una de las cosas más importantes que hay que aplicar desde niño para evitar todos estos tipos de problemas. Y sí, hay casos incluso más pequeños, no a lo mejor no están tan afectados por la presión social, pero bueno, por otro tipo de conductas que ven y aprenden los niños, y puede haber casos de niños más pequeños. Totalmente de acuerdo, es solo un factor, pero no es el único que influye. Puede ser también genéticos o el ambiente en casa, como bien decía, cómo sean las comidas, la importancia que se le dé a la estética en casa, la alimentación, las emociones, si se habla de emociones, si no, todo eso va a influenciar en que se dé al final el trastorno o no. Y como bien decía, son enfermedades que tienen una etiología multicausal, por lo tanto ahí radica un poco la complejidad de su tratamiento, claro, ¿no? Porque si solo tuviesen una causa, pues estas enfermedades no se darían en países que no estén tan desarrollados, pero también se dan en menor medida, pero se dan. Entonces, es un factor más. A la hora de tratar, vamos a ir avanzando quizá en los pasos, y luego voy a retroceder, luego me entenderéis en casa. A la hora de tratar, por ejemplo, ¿cuál sería el camino? ¿Primero una atención psicológica, psiquiátrica, y luego la nutricional, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que hay casos en los que si la vida de la persona corre peligro, lo que comentabas de que habías visto una persona con sonda, porque es necesario. Ahora, si tú ahí consigues aumentar el peso pero no trabajas lo que hay debajo, no va a servir. Simplemente va a hacer un ingreso cortito, después le van a dar el alta, pero si no se trabaja lo que hay de fondo, y que la base es un trastorno de la conducta alimentaria, pero no solo, o sea, es un trastorno mental, si no tratas eso, no va a servir. Claro, yo he tenido casos de anorexia y de bulimia en el que pues no se han dejado aconsejar y no quieren ir a un psicólogo por los prejuicios que hay muchas veces de ir a un psicólogo o un psiquiatra, que son totalmente infundados. Y yo, como profesional de la alimentación, como nutricionista, no tengo las herramientas para ayudar a esa persona a nivel psicológico, que es el problema grande realmente, como para poder encauzar, y entonces el tratamiento no suele funcionar. Entonces tiene que ser por varios profesionales, pero yo, desde mi punto de vista como nutricionista, a esas personas las recomendaría empezar por el nivel psicológico o psiquiátrico si fuera necesario, y después en conjunto. Y en tu caso, por ejemplo, ¿quiénes son los que recurren a ti? ¿El paciente como tal o la familia, el entorno de esta persona? ¿Quién se da cuenta? El paciente como tal, al principio, lo verás, se niega, no tiene un problema, no lo ve, de hecho se ve al espejo, no se ve mal, te ve a ti, o sea, una de las cosas que a mí me han llamado la atención es yo ponerme con una persona con anorexia delante de un espejo y a mí me ve, y es la mitad de yo a nivel de volumen, a mí me ve bien de peso, pero a ella se ve mal, y es la mitad. Entonces, claro, tiene una distorsión de la realidad muy grande que no ven, entonces es muy difícil. Normalmente viene un familiar, el marido, yo he tenido maridos, he tenido familiares directamente que van a pedir ayuda porque en el fondo pues no lo ven como, no lo reconocen. O tiene una sensación de que
controlan la situación, como Sí. se da a veces en las adicciones, ¿no? Yo esto lo controlo, sí, tú me dices esto, pero si yo quiero puedo dejar de vomitar o puedo dejar de restringir y tengo el control, cuando en realidad no es así. Cuando se pasa una determinada línea que nadie la ve, eso que quede claro, que estas son enfermedades mentales graves y que nadie enferma por esto, ni es un capricho, ni es una tontería de la edad, entonces debemos de aprender a tratarlas como tal y a darle la importancia que tienen y el tratamiento lo antes posible. Vamos a escuchar, si os parece, unas nuevas palabras de las que veíamos de la misma persona con la que comenzábamos esta parte del programa. Nos cuenta su experiencia personal y precisamente quizá en casa pueden aprender mucho a la hora de identificar esas pautas que pueden ser señales muy importantes para combatir un TCA. Pues empecé con 11 años y que yo lo admitiera no lo llegué a admitir hasta después de haber ingresado 2 veces. No me llegaba a ver gorda como tal, pero era pánico a comer, pánico a engordar de golpe, y eso a su vez me producía un efecto que era bajar más de peso, aunque yo sabía que estaba en un punto crítico. Y al final llegó un punto en el que no pude más, yo no lo reconocí, fueron mis padres los que me ingresaron. Y se lo agradezco, la verdad, porque es que si no me moría, pero yo hasta el segundo ingreso no reconocí que tenía una enfermedad. Vi que estaba el cerebro dañado, el corazón dañado también, y ahí fue cuando mi cabeza dijo, en verdad merece la pena estar haciendo estas cosas o estar haciéndome esto, que tienen estas consecuencias, porque yo estas consecuencias no me las había planteado nunca. Y no fue hasta cuando las vi en el papel que dije, ostra. Y ahí fue cuando empecé a cambiar, me cambió la forma de pensar y empecé a ponerme las pilas y a decir, esto lo hago por mí, no por salir de aquí. ¿Es tan crudo como esto? Quiero decir, ¿es real que hasta que una persona no ve que su salud peligra hasta el punto de que se mueren, no hacen ese cambio, no notan verdaderamente lo arriesgado de la situación? En algunos casos, por desgracia, sí, porque como comentaba Tamara, tienen esta distorsión de la imagen corporal y además es muy difícil de explicar tanto a los pacientes como a la familia, porque esto o lo ves en vivo o no lo puedes comprender. Ellas con su cuerpo muchas veces no se ven como son, pero no todos los días se ven así, porque yo a veces les digo, esto sería muy fácil si yo te dijese, te estás sobredimensionando 2 tallas, y entonces yo pienso, ah vale, yo en realidad me veo así, pero soy 2 tallas menor de lo que yo me veo, pero no es así, es que se pueden levantar por la mañana, verse bien, por la tarde verse fatal, meterse a la cama, no querer hacer nada, y al día siguiente pues otra aventura y otra montaña rusa de cambios, y realmente es que sus sentidos en ese aspecto les están engañando. Yo a veces les explico que es como si fuesen daltónicas con su propio cuerpo, que lo que ven a veces no refleja la realidad, pero como otras veces sí lo ven, pues es algo bastante complicado de entender, pero es así. ¿Cuáles son algunas de las señales, de las pautas que podemos detectar quizá en casa para ayudar a un familiar, por ejemplo, o en un grupo de amigos, que nos den esas pistas de que hay alguien que quizá está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria? Pues los cambios en la dieta, pues que empiece a restringir alimentos o a prohibirse cosas, que veamos oscilaciones en el peso, el ejercicio físico que lo haga de una manera exagerada y que sea como muy rígido, en el sentido de yo a las 7 voy al gimnasio y tengo que ir al gimnasio todos los días a las 7, sí o sí, no puede ser de otra manera. Eso respecto a la alimentación, al ejercicio, a la imagen corporal, estas quejas que veíamos de no me gusta esto, quiero cambiar esto, me veo fatal la barriga, me veo fatal las caderas, es que mírame, estoy fatal. Entonces, respecto a la alimentación sería eso, pero como decíamos antes, afecta en todas las áreas de la vida de la persona. También a nivel emocional, pues que tenga más ansiedad, que esté más irritable, que esté más irascible, que empiece a aislarse, porque si nos fijamos, todo lo que hacemos, bueno, ahora mismo con esta situación, lo poco que se puede hacer, pero cuando teníamos una vida normal, cuando tú quedas con alguien sueles quedar para tomar algo o quedas para cenar. Los cumpleaños se celebran con una comida, una boda, una comunión, o sea, todo en nuestra sociedad está muy relacionado con la comida. Entonces, si tú tienes un problema con esto, vas a tender a aislarte porque para ti supone un problema, pero si no vas al plan, lo ocultas de alguna manera. También que las señales físicas, las de
garganta dilatada. Después ya cuando pasa eso, cuando ya te haces un examen médico, pues son personas que tienen la garganta, por ejemplo, dilatada a la hora del vómito, mucho reflujo, lo que es el esófago dañado, hasta llegar a tener un esófago de Barrett, que es un esófago que está todas las paredes quemadas del reflujo gástrico, ¿vale? Las marcas de los dedos, ¿sabes? A lo mejor de provocar el vómito. Hay señales físicas también que te hacen llamar la atención. Yo esta la he visto, las marcas de los dedos Esa es la primera que yo lo vi, me impactó muchísimo porque o sea, hasta qué punto una persona puede introducir la mano en la boca hasta hacerse heridas, ¿sabes? Entonces tenía marcas, entonces bueno, pues que no es nada, que es un corte, no es un corte, se ve bastante bien a nivel físico, bueno, aparte de la debilidad y todo lo que comentaba esta chica, que cuando llegó a ese punto se llama desnutrición proteico-energética, que es ya cuando ya no hay energía, se saca energía de otros tejidos como las proteínas que ya no hay y ya se empieza a destruir todo a nivel orgánico, que tenía dañado el cerebro, decía que tenía dañado el corazón, es por el grado de desnutrición gravísimo que tiene. El cuerpo tiende a buscar el último recurso, ¿no? Claro, y se va agotando. Que tenga que dañar los órganos por eso vitales. las personas que tienen bulimia y anorexia tienen riesgo de osteoporosis, porque ya agotados todos los tejidos, es decir, toda la energía que puede sacar de las grasas, de las proteínas, el último es el hueso, ¿sabes? Y empiezan a tener osteoporosis con 18 años, o sea, el hueso fatal, entonces claro, hasta un punto de riesgo de vida, de la muerte, vamos. ¿Qué consejos podríamos dar a la hora de, bueno, si hay alguien que nos esté viendo en este momento, que sea familiar o que sea alguien que está superando un trastorno de la conducta alimentaria, para que no tire la toalla, digámoslo así? Porque supongo que sea difícil, ¿no? Ir dando pasos, que sea dar 2 para adelante, 1 para detrás. Sí, es cierto. De hecho, el tratamiento, ojalá, nos encantaría que fuese lineal y que fuese siempre hacia arriba, pero tiene muchísimos altibajos, entonces hay que tener mucha paciencia y no tirar la toalla, porque realmente se puede salir de los trastornos de la conducta alimentaria. El porcentaje de cura es entre un 60 y un 70% y va en aumento. Entonces, me gustaría que nos quedásemos con ese mensaje positivo de que se puede salir de ellos. Vamos a escuchar, de hecho, las palabras de esta persona que ha querido participar con nosotros contando su propia experiencia, para que otras personas que estén pasando por algo similar vean que hay que poner toda la carne en el asador y hay que intentar tirar para adelante sin dejar que nada nos frene de salir de ese pozo en el que nos encontramos. Darte cuenta de que tienes una enfermedad, de que tú sola no vas a poder salir, de que necesitas de ayuda psiquiátrica o psicológica o nutricional, de que te motiven a salir de ahí, eso es importante, pero también tienes que ser tú la que te diga voy a hacerlo por mí. No va a ser un camino fácil, que tienes un largo recorrido, que va a ser muy duro, que no vas a estar siempre bien, pero tampoco vas a estar siempre mal, y que al final merece la pena. O sea, que lo que piensas que está bien, que estás a gusto, que estás en tu zona de confort, que es tu burbuja, que no vas a salir de ahí, porque estás bien, ahí tú sola, al final es algo horrible, porque te acabas consumiendo. Y una vez que ves el daño que te estás haciendo a ti misma, por lo menos en mi caso, es cuando empecé a espabilar y a dejar de hacerlo sin pensar, de hacer las cosas sin pensar, yo creo, porque yo creo que no estaba pensando en las consecuencias. Vas a volver a ser feliz y vas a volver a tener tu vida, porque al fin y al cabo lo que tienes no es tu vida, es algo que te está controlando, no la controlas tú. Tamara, me gustaría que para ir despidiendo este programa, ya que nos quedamos sin tiempo, nos des tu opinión como profesional de la nutrición de si es importante normalizar una buena relación con la alimentación, el crear buenos hábitos, como decíamos antes, incluso como referentes, como padres, ¿no? Muchas veces, o incluso en el entorno social, las amistades, compañeros de clase, de trabajo. Bueno, como hemos dicho, para evitar este tipo de trastornos que son multifactoriales, que vienen de varios focos, una de las principales cosas que yo quiero destacar es que hay que empezar a tener una buena relación con la comida desde pequeños, porque desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años que se va desarrollando a nivel cerebral, la neuroplasticidad, etc., los niños aprenden todo, ¿sabes? Y aprenden los patrones. Entonces, si tú, yo sé y yo entiendo que me van a decir, claro, pero es que los niños las verduras y esas cosas los llevan mal. Lo sé, porque lo sufro como madre a veces, lo veo en consulta, pero es un trabajo que hay que tener mucha paciencia, porque se lo digo a los padres, digo, si crees
que dar verdura a un niño pequeño es complicado, no quieras saber a un adolescente lo que te va a costar. Porque ya bastante tiene un adolescente con serlo, como es. Entonces, enseñar a los niños a comer de forma correcta con mucha paciencia, no desistir, no obligar, pero no desistir. Yo el otro día leía, bueno, eso lo digo yo en mis cursos, que para que un niño come un alimento, la media de ofrecimiento es de 15 veces. Yo he leído 30. O sea que... Claro, yo he leído 15, entonces claro, que puede ser 30, sabes que hay niños muy agradecidos que comen de todo y otros, entonces claro, siempre exponerles, dejárselo para que lo vean, que lo tocan, que lo huelan, aunque sea que lo tiren al suelo, pero que tengan relación, Contacto, porque claro. Exactamente en algún momento les va a llamar la atención y van a tener duda, pero siempre tenérselo, por supuesto, obligar, castigar, premiar, esos son todos errores que cometemos todos en alguna vez. Seguro. Si te comes esto, te doy lo otro. Como no te comas esto, hoy no sales. Hoy que te has portado bien, ¿sabes? te Que te doy has esto que portado, te ¿sabes? gusta. Por ejemplo, premiar con alimentos Con es chuches. un error terrible, porque eso se queda grabado y eso pues se puede mantener. Pues mira, hoy he tenido buena jornada de trabajo, pues me voy a comer 3 Bueno, pizzas. eso también lo hacemos ¿sabes? todos. Entonces, Totalmente de acuerdo. empezar desde niños. Bueno, chicas, tenemos que dejarlo aquí por hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación. Yo creo que ha sido un programa en el que todos hemos aprendido. Esperemos que, bueno, este trastorno se pueda atender de la manera que se desea. Yo sé que desde APATCA estáis luchando constantemente por Conseguir tener una la unidad especializada. No desistáis porque es Seguimos. fundamental. Muchísimas gracias, Laura, por haber Muchas estado gracias, con nosotros. Patricia. También Tamara. Gracias, Patricia. Y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, con una nueva mesa de análisis aquí en Analízale.